Campos de Criptana pertenece a la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situada en la comarca natural de La Mancha. En la actualidad se conserva una amplia muestra de los típicos molinos, contra los que luchó Don Quijote en el capítulo 8 del libro universal de Cervantes, convertidos así en seña e identidad de La Mancha. De un total de 10 molinos, 3 datan del siglo XIV. La historia es la de los diferentes poblamientos que existieron dentro de su actual término municipal, varios de los cuales se unieron en el siglo XIV para formar la actual localidad Campos de Criptana, y es la única que ha continuado habitada hasta la actualidad. Por los restos arqueológicos encontrados, se puede afirmar que el término municipal de Campo Criptana ha sido un área poblada desde el Neolítico. Una vez iniciada la época de los metales, los asentamientos del término quedaron dentro del área de la cultura del vaso campaniforme y posteriormente en la denominada cultura de Cogotas I. Ya dentro de la Edad de Hierro, los poblamientos locales formaron parte del extremo suroeste, dentro del territorio de los carpetanos. Iniciada la época histórica, se puede considerar que la primera reseña en sus poblaciones fueron las mencionadas por el historiador romano Tito Livio, que hizo en el Alce y Certima, durante su relato en la conquista romana Hispania. En la época romana, el ascenso a la categoría de municipio y su desarrollo consiguiente hizo que sus localidades del término experimentasen un marcado declive. Durante el Bajo Imperio parece que la comarca se articuló en torno a una importante villa, surgida en la actual Alcázar de San Juan. Tras la caída del Imperio Romano, el término municipal inicialmente formó parte del efímero reino alano, para pasar después al dominio visigodo. Durante esta época, la población parece centrarse en el poblado de villajos y en torno al puesto fortificado, lugares donde se mantuvo ya en la época musulmana, en la cual el término municipal quedó bajo la esfera de la ciudad de Toledo, tanto durante el califato como durante la taifa de Toledo, la cual perteneció. Durante el proceso de reconquista iniciado en la región por Alfonso IV con la toma de Toledo, las poblaciones del término pasaron de manos musulmanas a cristianas y viceversa en varias ocasiones, no quedando consolidada la pertenencia al término castellano hasta la victoria de Cristina en las naves de Tolosa. El término municipal quedó integrado en el Reino de Toledo y al poco pasaría a formar parte de los términos pertenecientes a la Orden de Santiago, quien durante las siguientes décadas fue otorgando fueros y privilegios para fomentar la población de las diferentes localidades existentes en el término, entre las cuales se fundó alrededor de 1300 la villa de Campo, que sería la que más prosperara y acabó absorbiendo a las poblaciones restantes, acabando siendo denominada Campo Criptina. La villa experimentó un notable crecimiento en el siglo XIV, durante el que se construyeron buena parte de los monumentos hoy existentes en la población, además de iniciarse la producción de harina en sus conocidos molinos de viento, los cuales en el siglo siguiente quedarían inmortalizados por Cervantes. Al contrario que el anterior siglo, ese siglo XVII significó para la localidad una época de decadencia, en la que perdió buena parte de sus habitantes,
cuyo número no comenzaría a recuperarse hasta el siglo XVIII. El área de Campo de Criptana fue escenario de la actuación de las guerrillas en la Guerra de la Independencia, durante la cual se dieron varios combates en la población entre fuerzas españolas y napoleónicas. Tras la muerte de Fernando VII y también la Primera Guerra Carlista, tuvo que sufrirse en la comarca y en la localidad Seria objetivo de ataques a manos de los combatientes antiisabelinos. Nos hemos venido hasta el Campo Criptana, donde una de sus mayores atracciones turísticas son los molinos. Estos molinos tienen un significado muy importante a lo largo de la historia novelística, porque está basado en una gran obra que seguramente después de la Biblia es el segundo libro más leído. Estos molinos representan a lo largo de la historia, a través de un escritor como Don Miguel de Cervantes Saavedra, quizás uno de los mayores representantes a nivel de literatura castellana que tenemos en España. ¿Por qué podríamos decir que este libro es considerado de los más importantes? Principalmente porque toca un género de caballerías, donde el autor refleja un caballero que, en vez de idealizar unos valores tan nobles como podía ser el honor, las luchas, pues lo pone en tono sarcástico. Y ahí es el gran misterio que tiene este libro. A lo largo del libro nos va contando los relatos que va sufriendo su principal protagonista, que es Don Quijote, con su leal escudero, que ve la realidad de la sociedad en aquel momento que su señor no veía. Él entendía, Don Quijote, que por ser noble no tenía que pagar y tenía unos privilegios que el resto del mundo, pues claro, no comprendía. Y a base de ese pensamiento se ve envuelto en una dinámica de situaciones pues muy grotescas, donde el caballero, en vez de resultar favorecido por sus luchas, pues se ve perjudicado y pues en un sentimiento pues de complicación, donde su escudero pues vive pues esa forma de entender la vida que no es la real. Entonces, digamos que el gran acierto de Cervantes es reflejar una novela de caballerías, pero con unos ideales que no se muestran en los demás libros de caballería. Tiene su principal amada, que por ella hace todo, que es Doña Jimena del Toboso, que es un pueblo que está aquí cerca, que es muy digno de visitar. Les dejo con esta maravillosa vista que tenemos detrás de mí, que son unos molinos y ya oscureciendo, y pienso que es una forma de entender a lo mejor de noche la otra perspectiva a la que no estamos acostumbrados, porque todo el mundo intenta hacer unos vídeos que a lo mejor reflejen en el día a día o la mañana, y yo pienso que a lo mejor este tipo de iluminación, de atardecer, donde se ven los molinos, nos pueden dar una forma de entender lo que Cervantes vivió en esos momentos para poder escribir ese libro, que desde luego se quedó enamorado, y es lógico que perdiera la cabeza su principal protagonista.
ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.